Imaginemos la escena. Estamos a mediados del siglo II antes de Cristo. Y Roma, bueno, Roma es la dueña del mundo conocido, ¿no? Ha aplastado a Cartago, ha sometido a Grecia, vamos, no hay nadie que le tosa. Nadie. Y de repente, en un rincón perdido de las montañas de Iberia, una pequeña ciudad celtíbera, Numancia, dice, hasta aquí. No queremos ser romanos. Y ojo, que no lo dicen de boquilla, ¿eh? Durante años se convierten en la peor pesadilla de Roma. Totalmente. Legión tras legión que envían para someterlos acaba. Acaba humillada, obligada a rendirse o a firmar tratados vergonzosos. Era un pueblo que solo tenía a su favor un terreno infernal y, bueno, un amor casi suicida por su libertad. Estaban poniendo en jaque a la mayor superpotencia del planeta. Es una historia increíble y hoy vamos a usarla como punto de partida para analizar a fondo una de las fuerzas más determinantes de la historia, los imperios. Eso es. ¿Realmente motores de progreso o máquinas de aniquilación? Y sobre todo, ¿qué queda de ellos en nuestro mundo? Porque la historia de Numancia tiene un giro final que lo cambia todo. Has dado en el clavo. De hecho, la caída militar de Numancia es casi lo de menos. Lo que pasa después, con su memoria, es lo que de verdad nos enseña cómo funciona un imperio a un nivel mucho más profundo. ¿A qué te refieres? A que van más allá de conquistar un territorio. Se trata de conquistar la propia historia del vencido. Vale, vamos a desgranar eso. La paciencia de Roma se agota en el 134 a.C. y deciden mandar al tipo duro, a su mejor general, Escipión Emiliano, el mismo que había borrado Cartago del mapa. Se presenta allí con un ejército de ¿cuántos serán? ¿Más de 30.000 hombres? Sí, una barbaridad. Pero fíjate qué curioso. Escipión, que ya conocía la fama de los numantinos, no ordena un asalto directo. No se atreve, sabía que sería una carnicería. En vez de eso, hace lo que un general romano hacía mejor que nadie: construir. Levantó un cerco monumental alrededor de la ciudad, con torres, fosos, murallas, una obra de ingeniería para aislarlos por completo. Justo. Y simplemente esperó. Dejó que el hambre hiciera el trabajo sucio. El final, según nos cuentan los historiadores romanos, es terrible. Uf, sí. Los numantinos, viéndose sin escapatoria, prefieren quemar su propia ciudad y suicidarse, antes que convertirse en esclavos. Una derrota total. Absoluta. Fin de la historia, ¿no? Pues no, porque aquí es donde la historia se da la vuelta de una forma espectacular. Pasan los siglos, y esa ciudad aniquilada, Numancia, empieza a resurgir. Pero como un mito. Exacto, como un mito. Se convierte en el gran símbolo de la resistencia y del espíritu indomable de España. ¿Es verdad? Miguel de Cervantes, ni más ni menos, escribe una tragedia famosísima sobre el asedio. Se componen himnos, se pintan cuadros épicos, En el siglo XIX, sus ruinas son declaradas Monumento Nacional. hasta en los tebeos. He leído que en los años 50 y 60 el personaje más popular era el Jabato, un héroe ibérico que luchaba contra los romanos. Numancia es el ejemplo máximo de patriotismo. La derrota se transforma en una victoria moral, en la semilla mítica de la nación. Pero, si te fijas, hay una pieza en todo este puzzle que no encaja. A ver, Toda esta exaltación patriótica, desde la obra de Cervantes hasta los cómics, ¿en qué idioma está escrita? ahí está. Ahí está la clave de todo. Está escrita en español. Claro, y el español no es otra cosa que un dialecto evolucionado del latín vulgar que trajo el ejército de Escipión. Espera, para. O sea que celebran a los vencidos en la lengua de los vencedores. ¿Esa es la paradoja total? Esa ironía es brutal. Es que los numantinos hablaban una lengua celta de la que no nos queda ni una sola palabra. La cultura española que hoy los venera, su literatura, su religión católica, que es fundamentalmente romana, su sistema legal, todo eso es herencia directa de Roma. No de los celtas. Para nada. La victoria de Roma fue tan aplastante que no solo los borró del mapa, sino que se apropió de su recuerdo y lo usó para construir una nueva identidad. No queda nada de la Numancia real, solo el mito contado por sus enemigos. Vale, entonces, si un imperio puede llegar a tener ese poder casi de reescribir la realidad, tenemos que definir bien de qué hablamos. Porque yo pienso en imperio y me viene a la cabeza un emperador con corona de laurel, pero Parece que es algo más complejo. Mucho más. Olvídate del emperador. Hay dos características que definen a un imperio de verdad. la primera. Tiene que gobernar sobre una cantidad significativa de pueblos distintos. Con su propia cultura, su propio territorio. Exacto. No vale con 2 o 3, tienen que ser muchos. Y la segunda, que es crucial.
Sus fronteras son flexibles, tiene un apetito potencialmente ilimitado. Puede absorber más y más naciones sin que su estructura cambie. Claro, lo contrario a un Estado-nación moderno. El Reino Unido de hoy tiene unas fronteras muy claras. Si mañana anexionara, no sé, Francia, dejaría de ser el Reino Unido. Sería otra cosa. Sería otra cosa, efectivamente. Pero hace un siglo, el Imperio Británico podía añadir Kenia o Birmania a su conexión y seguía siendo sin más el Imperio Británico. ¿Entendido? Y eso, fíjate, nos ayuda a desmontar varios mitos. Por ejemplo, no todos los imperios se forjan a base de espadazos. El de los Habsburgo, que dominó Europa, se construyó a base de bodas estratégicas. Y tampoco necesitan un dictador. El Imperio Británico, el más grande de la historia, era una democracia parlamentaria. Ahí está. Y el tamaño tampoco es lo decisivo. Claro. El Imperio Azteca, por ejemplo, era más pequeño en territorio que el México actual. Mucho más pequeño. Pero era un imperio con todas las letras porque, según sus registros, dominaba 371 tribus diferentes. Lo mismo pasaba con Atenas. Era un imperio. Y esto tiene una consecuencia directa, y bastante oscura. Me lo imagino. Si la función de un imperio es absorber pueblos, el resultado a largo plazo es una pérdida de diversidad brutal. Exacto. Es como una apisonadora cultural que pasa por encima de cientos de identidades, como la de los numantinos, y las funde en algo nuevo, más grande, más homogéneo. Esa es una de las grandes herencias. Han sido probablemente el mayor factor de reducción de la diversidad humana de la historia. Hoy en día llamar a alguien imperialista es de los peores insultos que hay, y las críticas suelen ir por dos caminos. Primero, que es un sistema que no funciona, que es ineficiente. Y segundo, que aunque funcionara, es una atrocidad moral. A ver, vamos por partes. La primera idea, la de que los imperios no funcionan, si nos atenemos a la historia es que es sencillamente absurda. ¿Absurda? Sí. Durante los últimos 2500 años, el imperio ha sido la forma de organización política más estable y exitosa que ha existido. La mayoría de la gente ha vivido bajo algún tipo de imperio. Ese dato choca un poco. Uno tiende a pensar en las rebeliones, en los pueblos que luchan por su libertad. Pero son la excepción. La norma es que los pueblos conquistados, con el tiempo, acaban siendo asimilados, ya no se rebelan. Cuando el Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el 476, ¿qué pasó con los galos, los íberos, los etruscos? ¿No resurgieron? No, ya no existían como tales. Sus descendientes hablaban latín, pensaban como romanos y rezaban a un dios que se había extendido por el imperio. Vale, aceptamos que funcionan. Pero eso nos lleva a la segunda crítica, la moral, que parece incontestable. No se puede endulzar. Levantar un imperio significaba masacres, esclavitud, genocidio en muchos casos. Claro. Hay una frase terrible que se atribuye a un jefe caledonio, Calgaco, hablando de los romanos. Crean un desierto y lo llaman paz. Es una descripción brutalmente certera. No hay forma de justificar el sufrimiento que causaron. Pero, y aquí es donde la cosa se vuelve incómoda. A ver. Si repudiamos por completo todo el legado imperial, nos vemos obligados a rechazar la mayor parte de la cultura humana. ¿A qué te refieres con eso? A que las élites de esos imperios usaron la riqueza y la seguridad que obtenían de la conquista para financiar algo más que ejércitos. Financiaron la filosofía, el arte, la justicia. Claro. El Taj Mahal es una de las maravillas del mundo, pero se construyó con la riqueza extraída de la explotación de millones de súbditos del imperio mogol. Cicerón o Séneca pudieron dedicarse a escribir y pensar porque vivían en la cúspide de un sistema que se sostenía sobre el trabajo de esclavos. Es una idea muy incómoda. Es reconocer que muchas de las cosas que admiramos de la historia nacieron de la injusticia. Incluso la famosa frase de Caljaco nos llega a través de Tácito, un historiador romano. Exacto. Y la mayoría de expertos cree que Tácito se inventó el discurso entero para poner en boca de un bárbaro las críticas que muchos aristócratas romanos no se atrevían a hacer en público. La ironía es constante. La cuestión es que esta herencia es inseparable de nosotros. Totalmente. La mayoría de los que nos escuchan, nosotros incluidos, hablamos y pensamos en lenguas imperiales que nuestros antepasados tuvieron que aprender a la fuerza. ¿Y cómo justificaban los imperios lo que hacían? Porque una cosa es conquistar por la fuerza bruta y otra crear una ideología que lo respalde. Supongo que no iban por ahí diciendo «somos los malos». Ahí se produjo un cambio fundamental. Los primeros imperios, como el de Sargón de Akkad, eran muy directos. Conquistamos para la gloria de nuestro rey y nuestro dios, y punto.
Pero todo cambió hacia el 550 a.C. con un personaje fascinante, Ciro el Grande de Persia. ¿Qué hizo Ciro? Introdujo una idea radicalmente nueva, que se convertiría en la justificación estándar de casi todos los imperios posteriores. ¿Cuál? No os conquistamos para nuestro propio beneficio, sino para el vuestro. Vaya, un giro de guión total. De ser una conquista egoísta a un acto casi altruista. Lo hacemos por vuestro bien. Exacto. De repente, la idea era gobernar el mundo para llevar la paz, la prosperidad y la justicia a todos sus habitantes. Chocaba de frente con la mentalidad tribal, la del nosotros contra ellos. Por primera vez, se planteaba que toda la humanidad era una gran familia, y el imperio, pues tenía el papel de padre responsable. Y en China tenían una idea parecida, ¿no? Lo del mandato del cielo. Muy parecida. El cielo otorgaba el derecho a gobernar a una dinastía justa para que trajera la armonía a todo bajo el cielo. Una autoridad legítima era, por definición, universal. Y me imagino que esa idea fue muy popular entre los conquistadores y se extendió como un virus. De los persas, Alejandro Magno, a los romanos, a los califas musulmanes, a los imperios europeos. Pero esta ideología escondía un proceso de asimilación muy duro. Claro, para formar parte de esa gran familia tenías que dejar de ser quien eras, adoptar la cultura imperial. Y supongo que eso creaba muchísimas tensiones. Era un proceso doloroso. Imagina a un joven de la élite íbera un siglo después de la caída de Numancia. Habla un latín casi perfecto, se viste con túnica, conoce las leyes, pero para un senador de Roma siempre será un provinciano. Un bárbaro con buenos modales. Se le niegan los mejores puestos. Y esa frustración es un motor histórico potentísimo. Hay un caso muy famoso y mucho más reciente que lo ilustra a la perfección, ¿verdad? El de un joven abogado indio educado en Londres. Traje y modales impecables, al que echan de un vagón de primera clase en Sudáfrica simplemente por no ser blanco. Ese abogado se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi. Esa humillación, sentir en carne propia que por mucho que adoptara la cultura del imperio, nunca sería uno de ellos, fue el catalizador de su lucha. Pero con el tiempo esas barreras se rompían. A veces tardaban siglos, pero sí. En el año 212, el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. De repente, un galo o un sirio eran tan romanos como alguien nacido junto al Tíber. ¿Llegamos a ver emperadores nacidos en Hispania o en África? Claro, la cultura imperial había triunfado. Cuando los pueblos conquistados no solo aceptan la nueva cultura, sino que la hacen suya y la defienden con pasión, es cuando el imperio ha logrado su victoria definitiva. Una victoria que sobrevive a su propia caída. Vale, entiendo la historia, la mecánica, el legado, pero moralmente, ¿cómo lidiamos con esto hoy? Es muy fácil caer en la trampa de dividir el mundo en buenos y malos, y meter a los imperios en el saco de los malos. Pero si, como decíamos, casi todas las culturas actuales son herederas de algún imperio, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que no hay respuestas fáciles. Cualquier intento de purificar una cultura para volver a un supuesto estado original anterior al imperio es, en el mejor de los casos, una fantasía y, en el peor, una excusa para el nacionalismo más radical. ¿Qué es la cultura pura? No existe. Todas las culturas son mestizas. Son el legado de imperios, de migraciones, de intercambios. Intentar extirpar la herencia imperial es como intentar hacer una cirugía para quitarle a un paciente todos los huesos que no le gustan. Lo matas. El ejemplo de la India moderna es increíble para ver esto. El Imperio Británico fue brutal, causó hambrunas, explotación, pero al mismo tiempo unificó por primera vez un subcontinente que era un mosaico de reinos. Creó una conciencia nacional india que antes no existía y dejó un legado de instituciones, la democracia parlamentaria, un sistema judicial común, la red de ferrocarriles que vertebra el país. Y no solo eso, el inglés, la lengua de los colonizadores, es hoy una de las lenguas que permite que se entiendan en todo el país. Y piensa en el cricket, una obsesión nacional, o en el té. Son símbolos británicos que la India ha hecho completamente suyos. ¿Cuántos indios votarían hoy a favor de demoler los ferrocarriles por ser una herencia imperial? Hay una foto que lo resume todo. La estación de tren Chhatrapati Shivaji en Mumbai. Es un edificio espectacular, de estilo neogótico. La construyeron los británicos. La llamaron Estación Victoria. El gobierno nacionalista, lógicamente, le cambió el nombre.
pero no la derribaron. Al contrario, hoy es un ícono de la ciudad y patrimonio de la humanidad. Un monumento a sus opresores que ahora es un símbolo de orgullo nacional. Ahí está el nudo de la cuestión. Porque si un nacionalista hindú quisiera borrar el legado británico, ¿qué haría con el legado del imperio musulmán que hubo antes? ¿Demolería el Taj Mahal? Claro. Al final, cuando se intenta rescatar una cultura de un imperio, casi siempre se está defendiendo, sin saberlo, la herencia de un imperio anterior que probablemente fue igual de brutal. Es un callejón sin salida. Entonces, al final de este recorrido, ¿qué nos queda? La idea de que los imperios son una de las fuerzas más complejas y contradictorias de la historia. Son creadores y destructores al mismo tiempo. Forjan identidades comunes a un coste humano terrible. Y su legado no es algo que podamos aceptar o rechazar como un paquete. Está mezclado con nuestro ADN cultural. Es inseparable de lo que somos. Y quizás la reflexión final debería mirar hacia el futuro. Se podría argumentar que hoy estamos entrando en una nueva fase, la de un imperio global, no gobernado por un solo Estado, sino por una élite multinacional que comparte una cultura y unos intereses comunes. Una especie de cultura de Davos, ¿no? Podríamos decirlo así. Vivimos en una economía global, con tendencias culturales globales. Y lo más importante, con problemas globales. El cambio climático, la proliferación nuclear, la inteligencia artificial. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver esto por sí solo. Necesitamos algún tipo de acción coordinada a nivel planetario. La gran promesa de los imperios, desde Ciro el Grande, siempre fue esa: traer un orden universal para el beneficio de toda la humanidad. Y la historia nos enseña que, uno tras otro, todos fracasaron en cumplir esa promesa, a menudo de forma sangrienta. La pregunta que queda flotando en el aire es si este nuevo orden global emergente lo hará mejor, o si la única alternativa a un imperio global es simplemente el caos global. Una pregunta para la que, de momento, nadie tiene respuesta.